En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. En 1 Corintios capítulo 7 versículos 32 al 34 nos presenta el peso de la responsabilidad de los casados. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entendamos el propósito del apóstol Pablo. Su propósito es aconsejar que las vírgenes no se casen para que estén sin congoja. Es obvio que aún los solteros tendrían aflicciones en aquel tiempo de aflicción, de tribulación, pero las aflicciones del soltero no es igual a la presión que siente un esposo al preocuparse no solamente por su propio bienestar, sino también por el bien de su esposa e hijos, que es igual a la esposa cuando ella se preocupa por el marido y los hijos. La palabra congoja es interesante, porque es una palabra traducida de la palabra griega merimna, que viene de merizein ton noon, que significa literalmente, para no estarle hablando en lenguas, dividiendo la mente. Lo que Pablo está tratando de decirles es que no quiero que tengan una mente dividida durante esta aflicción presente, dividida entre las cosas del Señor y las cosas del mundo, especialmente en relación al matrimonio. Pero no entienda mal esto. Cuando habla de las cosas del mundo, no está hablando del pecado, no está hablando de la lascivia, ni del adulterio, ni de las borracheras, ni de la avaricia. Está hablando de lo natural de la vida, en contraste con lo espiritual y las cosas del Señor. No es pecado que el casado tenga cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Al contrario, es parte de su responsabilidad cristiana. No es pecado que la casada, la mujer, la esposa, tenga cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Al contrario, es su obligación como cristiana, como esposa, hacer esto. No obstante, a pesar de no ser pecado, sí es impedimento para que os acerquéis al Señor. Versículo 35. Él dice, esto lo digo para vuestro provecho, para ayudarles, para su beneficio. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bajo las circunstancias especiales que Pablo está considerando en este caso, la presente aflicción, era impedimento el estar casado. Por tanto, en esa situación es para el provecho de la doncella cristiana no casarse. Es para provecho del soltero no casarse en la determinada situación que él está explicando. En los versículos 36 al 38, después de presentar el peso de responsabilidad que tienen los casados, habla de la opción para los padres de vírgenes. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento
hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Es un caso cuando no se trata de hacer mal o hacer bien, sino de hacer bien y hacer mejor. Esto es un principio muy, muy importante que nosotros debemos aprender. No siempre es lo correcto y lo incorrecto, sino lo bueno y lo que es mejor. Hay cosas, hay actitudes, hay acciones debido a diferentes situaciones que permiten que dos cosas sean correctas, pero una es mejor que la otra. Esta es la opción para los padres de vírgenes. Puede permitir que su hija virgen se case sin cometer ningún pecado. No peca. Versículo 36. Y esto es lo que debe hacer. Debe permitir que su hija virgen se case si piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea. Esto parece ser básicamente la misma enseñanza que presentó directamente a los solteros y a las viudas en el versículo 9 de este capítulo. Y es mejor que se case en vez de cometer pecado por causa de tentaciones sexuales. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando habla de pasar ya de edad, está hablando de la plena madurez sexual. Seguir impidiendo que esta joven, que esta virgen se case, es exponerla a demasiada tentación sexual. Por tanto, es necesario que se case. Es necesario que así sea. Parece tener referencia a la necesidad sexual que es natural y la necesidad espiritual de evitar el pecado que puede resultar si no se case. Este padre que da a su hija en casamiento bajo estas circunstancias hace bien. Pero también está la otra opción, el guardar a su hija virgen. Y esto es lo que debe hacer el padre si no existe esta necesidad sexual en ella y si depende solamente de lo que él mismo ha resuelto en su corazón para su hija. Este padre, el que guarda a su hija virgen y no la da en casamiento, hace mejor. Recuerde siempre que este consejo fue para una situación crítica, especial, no para la normal. La regla normal para los hijos de Dios es que se casen. Además de la diferencia de circunstancias en cuanto a la necesidad que apremia, también será obvio para todos los que conocen un poco de las Escrituras y de aquel tiempo que las costumbres sociales de los países orientales de aquella época, el ambiente en el cual fue escrito la Biblia, en el cual nació el cristianismo, y aún en la actualidad, no solamente en aquella época, eran muy diferentes de nuestras costumbres en cuanto al arreglo matrimonial. Por esto habla de que el padre es el que decide si la virgen se casa o no. Hoy día, especialmente en la mayoría de los países occidentales, el padre no ejerce el mismo control absoluto sobre los planes matrimoniales de sus hijas, aunque esto cambia de un lugar a otro y de una familia a otro aún. Pero por lo general, cuando llegan a cierta edad, las jóvenes toman sus propias decisiones, si se van a casar o no. Y esto es algo que nosotros no controlamos estrictamente en la forma como lo hacían según las costumbres de aquel tiempo y aquel lugar. ¿Y las viudas? Bueno, en los versículos 39 al 40 les da consejos a ellos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Una enseñanza que ya hemos considerado. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. La viuda tiene la libertad de casarse de nuevo, porque la ley del matrimonio es aplicable únicamente mientras su marido vive. Pero esta libertad de casarse con quien quiera
es limitada. Limitada por la frase, con tal que sea en el Señor. El significado más natural y obvio de esta restricción es que la viuda cristiana puede casarse con quien quiera siempre y cuando se case con un cristiano, una persona que se encuentra en el Señor. Pero hay hermanos fieles que creen que el significado de en el Señor es que debe casarse conforme a la voluntad del Señor. O sea, casarse con una persona, con un hombre que también está libre de mujer, que está divorciado por causa de fornicación o que también sea viudo. Y citan Efesios 6:1 y explican que hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, no solamente si son padres cristianos, sino siempre y cuando lo que mandan sea conforme a la voluntad del Señor. Pero en lo personal, tengo problemas con esta explicación, en lo personal. No es algo que voy a obligar a los demás, pero voy a explicar algunas de las razones por qué a mí me parece incorrecta esta explicación. Primero, no es el significado más obvio de este texto en 1 Corintios 7:39. Está limitando el derecho que tiene. Con tal que sea en el Señor, con quien quiera, puede casarse con tal que sea en el Señor. La explicación, el significado más natural, más obvio, es que está hablando de casarse con uno que sea cristiano. En Efesios 6:1 es obvio que está hablando a hijos que deben obedecer a sus padres en el Señor, o sea, conforme a lo que el Señor enseña, conforme a la voluntad del Señor. Segundo, en otros textos del Nuevo Testamento, la descripción en el Señor claramente significa que un individuo es un cristiano, o sea, uno que está en comunión con el Señor. En Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13, por ejemplo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Claro que significa que han vivido conforme a la voluntad del Señor, pero cuando mueren están en el Señor, en comunión con Cristo. En 1 Corintios, aquí en esta misma epístola, en el capítulo 15 y el versículo 18, la Biblia dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Durmieron en Cristo. Los que murieron estando en Cristo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16. También encontramos la misma frase acerca de la condición de la persona, su relación con el Señor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos que están en comunión con Cristo, que son cristianos. Tercero, en esta misma carta a los Corintios, Pablo insiste que él y Bernabé, que no estaban casados, tenían el derecho de casarse, pero limita este derecho diciendo que se pueden casar con una hermana. 1 Corintios 9:5. Claramente su libertad de casarse estaba limitada a casarse con una cristiana. ¿Qué significaría que una viuda cristiana se case conforme a la voluntad del Señor? Es obvio que ella tiene el derecho de casarse. Esto mismo es el punto del texto. ¿Qué error pudiera ella cometer al casarse de nuevo? ¿Por qué necesita Pablo imponer esta limitación a la libertad de la viuda cristiana? ¿En qué sentido está limitando a esta mujer? Se entiende en el caso del niño en Efesios 6:1 que no debe obedecer a sus padres si le mandan a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿qué está prohibiendo Pablo a las viudas en relación a casarse con quien quiera? Siguiendo esta explicación, no encuentro respuesta adecuada. Además, según un léxico griego-inglés, la palabra traducida
con tal que sea, es de una sola palabra, monón, y significa solamente, solamente en el Señor. Y según este texto, el uso, según este léxico, el uso que se le da está distinguiendo las personas que están en el Señor de aquellas que no están en el Señor. Tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto. Pero si es cierto, la viuda cristiana debe casarse solamente con un cristiano. Ahora pregunto, ya que la viuda cristiana debe casarse solamente con un cristiano, ¿qué de los solteros? Ya citamos el caso de Pablo y Bernabé, que tenían derecho de casarse con una hermana. 1 Corintios 9:5. Y vale la pena notar que esta limitación se encuentra en un pasaje donde Pablo está exponiendo sus derechos, su libertad. ¿Por qué mencionar una limitación en ese contexto si no es algo muy importante? ¿Tenía Pablo el derecho de casarse con una pagana? ¿Con una incrédula? ¿Tenía Bernabé el derecho de casarse con una incrédula? Parece que no, según 1 Corintios 9:5. Pero tenía derecho de casarse con una hermana. Al menos debemos entender esto. El cristiano debe evitar unirse en yugo desigual con los incrédulos. Lea 2 Corintios 6:14 al 18. Yo entiendo perfectamente que este texto no se refiere exclusivamente al matrimonio, pero sí prohíbe la unión con incrédulos en yugo desigual. Pregunto, ¿es el matrimonio unión? ¿Es el matrimonio el unirse? Claro que lo es. Según Mateo 19:5, 6 y 6, esto es exactamente lo que es el matrimonio. Es estar unido por Dios. ¿Habrá alguna relación más íntima, más comprometedora que el matrimonio? El yugo ayuda a dos animales a alar una carga combinando y dirigiendo las fuerzas de cada uno para lograr un solo propósito, que es lo mismo que debe suceder en el matrimonio. Si vamos a tener éxito en él, los esposos deben alar en la misma dirección, unidos. Algo que es muy difícil cuando uno es cristiano y su compañera es incrédula, con la mira en las cosas del mundo. Esto no significa que uno que está casado con una incrédula la debe abandonar. Esto es algo que ya estudiamos en 1 Corintios 7 y no debe permanecer con ella. Pero bajo el antiguo pacto, Dios prohibió que su pueblo Israel se casara con los paganos que les rodeaban, porque sabía que la influencia de los paganos les haría practicar la idolatría contra Jehová. Y el resultado trágico cuando desobedecieron este mandamiento de Dios fue la destrucción, la derrota, la idolatría, el apartarse de Dios. Y este principio parece ser igual al que nos está presentando aquí el apóstol Pablo. Pero entienda, debe quedar claro que si uno es cristiano y ya está casado con una incrédula, no debe separarse de ella. 1 Corintios 7, 12 al 16. Su matrimonio es lícito, es un matrimonio limpio, puede servir a Dios en este matrimonio, puede ser fiel e irse al cielo, a la gloria con Dios en ese matrimonio. Pero no olvide, cuando está decidiendo sobre este punto, que en 1 Corintios 7, 12 al 16, él está hablando a personas que ya estaban casadas cuando recibieron el llamamiento de Dios por el Evangelio de Cristo. Fueron llamados siendo casados. Y siendo casados tenían que permanecer en el casamiento en el cual estaban, en el matrimonio donde se encontraban, suponiendo que era un matrimonio legítimo, por supuesto. He escuchado muchos argumentos sobre este tema, de si debe el cristiano casarse con una incrédula, o si debe la cristiana casarse con un hombre que no sea cristiano o no. Entiendo
que hay muchos casos. Hay casos, varios, que usted quizá conozca, de una hermana se casó con un hombre, después el hombre se convirtió al Señor y sirven fielmente a Dios. Un hermano se casó con una joven que no era cristiana, a los meses, a los años, se convirtió ella y han criado a sus hijos en el Señor y son fieles, quizás hasta sea anciano en el pueblo de Dios ahora. Conozco estos casos, suceden estos casos. Pero también conozco a muchos casos cuando la cristiana se casó con un incrédulo y como resultado de la influencia del incrédulo, esta hermana se ha apartado de Dios. Conozco otros casos de hermanas que se han casado y hermanos también, se han casado con un incrédulo y está fiel al Señor, muy fiel a Cristo, pero el marido nunca se ha convertido. Sus hijos han sido afectados por la influencia del incrédulo, de su padre o de su madre, que sea cual sea el caso, y no son fieles a Cristo. Conozco casos de hermanas y hermanos que se han casado con incrédulos y los hijos son fieles, ellos son fieles, pero el incrédulo, el marido, no lo es, y ha sido una tribulación, una aflicción tremenda para la cristiana el ser fiel a Dios. Así que puede uno argumentar de experiencia, de casos, hasta que se acabe la cinta y el día y el mes, y no se terminará de comparar todas las posibilidades que hay. Pero es muy peligroso, mi estimado hermano. No estamos estableciendo una ley. No estamos tratando de exigir porque no encuentro clara enseñanza de la Biblia en la Biblia que lo exija o que excluya a un hermano que se case con una incrédula o excluya de comunión a una hermana que se case con un incrédulo. Esto no se encuentra en la Biblia. Pero es muy peligroso y es poco aconsejable el casarse con una persona que no sea cristiana fiel. No solamente miembro de la iglesia, no solamente uno que fue sumergido, sino cristiana fiel. Por supuesto, no debemos condenar a hermanos y hermanas que lo hagan, ni debemos menospreciarlos, ni mucho menos excluirlos de la iglesia del Señor. Al contrario, debemos animarlos, y animarlos muchísimo, porque sin tener compañero o compañera cristiana, tendrán mucha necesidad, no de nuestra condenación, sino de nuestro apoyo moral y espiritual para ser fieles al Señor. Tengamos compasión de ellos. Entiendo que han cometido un error peligroso para su alma, pero no están en un matrimonio contaminado. Lo que deben hacer ahora es tratar la manera de convertir a su cónyuge por medio de su buena conducta y la palabra de Dios. Esto no significa tampoco que los jóvenes cristianos deben aislarse de sus compañeros no cristianos. Al contrario, deben tratar la manera de influir en ellos para que se conviertan al Señor. Pero si un joven nota que alguna amiga o novia no se interesa en ser cristiana, no se interesa en las cosas de Dios, no se sujeta a la voluntad del Señor, no está dispuesta a estudiar las Escrituras, debe pensar muy bien en los problemas graves que puede tener si se une con ella en el matrimonio bajo yugo desigual. Y por supuesto lo mismo es aplicable a la joven cristiana. El matrimonio es un compromiso muy serio, es una decisión que le afectará por el resto de su vida. Puede ser la bendición más grande de su vida, puede ser la aflicción más pesada de su vida. La persona con quien se casa debe compartir lo más importante en su vida, Cristo Jesús. Porque ustedes en el matrimonio unirán sus vidas para ser una sola carne. Sean con cristianos o no con cristianos, sus vidas serán unidas. Tenga mucho cuidado con sus relaciones con personas no cristianas. Jóvenes, por favor, escuchen el consejo de uno que tiene 25 años en el matrimonio
que tiene hijas jóvenes, que ha trabajado con jóvenes por muchos años, que ha tratado de aconsejar a cientos de personas con sus problemas matrimoniales. Créanme, sé de lo que estoy hablando, sé lo que enseña la Biblia, y es peligrosísimo. El hecho que usted se sienta atraído material y emocionalmente a una joven, o viceversa, no cambia el hecho que el cristiano pertenece al reino de luz y el inconverso pertenece a la potestad de las tinieblas. Cuidado, cuidado, porque hay una diferencia marcada que existirá para siempre entre luz y tinieblas. Como dice el amado apóstol Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora debe contestar las preguntas sobre el capítulo 7 y podemos seguir con nuestro estudio en la 6ª sección de este curso, de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, que abarca del capítulo 8 al primer versículo del capítulo 11 y trato del tema evitando los tropiezos.